Jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda, ancianos sin capacidad alguna para defender sus propios hogares, policías y guardias civiles siendo asesinados ante la indolencia de su propio gobierno, homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas, y todos aquí lo sabéis. Madre del amor hermoso. Creíamos que se acaban, pero no se acaban. No se acaban. No se agotan. Venga, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Trump, Bolsonaro, Cast, Verástegui, Abascal, Milei a la pléyade de los ultras con poder y capacidad superlativa para propagar odio. Esta noche se sumó una nueva figura, quizá un tanto desconocida para nuestros seguidores de América Latina, pero que aglutina casi todos los elementos de las eminencias de la internacional reaccionaria, que ha sabido capitalizar el odio, la mentira y la rabia y transformarlas en votos y en su propia legitimidad. Alvise Pérez, un activista ultra español, racista, misógino y sobre todo mentiroso patológico con varias causas penales por difamación pendientes, consiguió en estas elecciones más de 800.000 votos y 3 actas de diputados en el Parlamento Europeo para su agrupación bautizada muy al estilo anticasta de Milei. Se acabó la fiesta, y que ha hecho de una ardilla su símbolo, también muy al estilo del famoso león de Milei. Lo cierto es que para Alvise no se ha acabado la fiesta y podrá seguir viviendo de la política y de los bulos como llega haciendo muchos años, ¿verdad? Ya, esos 800.000 votos que le catapultan al Parlamento Europeo con un sueldo de más de 10.000 euros y dietas que vamos a pagar todos y según él van a ser donadas, algo tan difícil de creer como lo de Milei. Bueno, pues estos votos provienen, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre todo de hombres jóvenes de derechas a quienes la formación Vox de Santiago Abascal le parece demasiado blandengue. Si hay 800.000 personas a las que el conservadurismo, la misoginia y el racismo de Abascal y de la gente de Vox en general no les parecen lo suficientemente contundente, la pregunta que surge es: ¿quién es la persona que movilizó para que le den su voto? Los que siguen la base desde España seguramente están más al tanto. A los demás, hoy vamos a explicarle quién es este tipo, Alvise Pérez, qué ideas defiende y cómo logró semejante proyección. Algunas de las tácticas les sorprenderán por su extremo parecido con las aplicadas por Milei, Trump o Bolsonaro. Alvise Pérez, cuyo nombre real es Luis Pérez Fernández, es una versión más de un mismo fenómeno, un supuesto outsider, antisistema, escéptico, harto del orden establecido, que surge de las redes sociales, que llega a centenares de miles de personas a base de propagar fundamentalmente el odio, la desinformación, las teorías de la conspiración y los bulos. Los vende como la verdad que nadie más te cuenta, se presenta como alguien que se atreve a decir lo que los demás, los políticamente correctos o la derechita cobarde no se atreven. Es el predicador de las cosas como son, sin tapujos, seguido por miles de jóvenes que por falta de experiencia y conocimiento, por hartazgo, por lo que sea, que eso tendrán que decirlo los sociólogos, pues lo interpretan como la rebeldía, como lo nunca antes visto, como el ir contra todo lo establecido, y allá que van con su voto. Lo cierto es que esto es lo de siempre con un envoltorio distinto, el mismo color, mismas formas, misma sustancia que hemos visto en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, por ejemplo. Alvise Pérez no es en absoluto, como dice alguien ajeno a la política. Pasó por UPyD, por Ciudadanos, donde ejerció de jefe de gabinete de Toni Cantó, otro vividor de la política, por Vox, condujo campañas de la organización ultra Hazte Oír, filial española de Citizen Go, presuntamente vinculada con la secta ultracatólica El Yunque. Está muy articulado con los agitadores de la extrema derecha española, entre pseudocomunicadores como él, Vito Quiles, Javier Negre o Cristina Seguí, y pseudomedios como Mediterráneo Digital, OK Diario o EDA TV han conseguido toda una red de creación y propagación de bulos que han vendido como exclusivas y que potenciaron miles de bots y cuentas falsas en redes. La popularidad de Alvise subió sobre todo durante la pandemia. Y adivinen por qué. Pues porque la mentira patológica, según estamos viendo, se premia con suscripciones. La pandemia fue una suerte de trampolín para Alvise Pérez. Se inventó, por ejemplo, que Manuela Carmena tenía un respirador en su casa y Pablo Iglesias e Irene Montero dos
UBIs móviles en la puerta de su casa, publicó una PCR falsa de Salvador Illa, aprovechó el confinamiento para cargar contra las medidas aprobadas por el gobierno, llegando a proclamar que Pedro Sánchez era un tirano que buscaba controlar a la población y censurar las voces disidentes, como la suya, claro. En 2020, Hazte Oír financió la campaña Gobierno Dimisión, en la que Alvise participó activamente junto con otros agitadores de la extrema derecha articulados en la plataforma EDA-TV, nacida también a la sombra de la pandemia y el confinamiento. Desde ahí justificaron el acoso al hogar familiar de Iglesias y Montero, instalaron toda una serie de bulos que se propagaban con la ayuda de miles de bots y cuentas falsas, que nuestro compañero Julián Macías tiene casi contabilizadas una por una en sus famosos hilos. Alvise formó parte de varias campañas de Hazte Oír, por ejemplo, acudió a rezos en frente de una clínica abortiva y por ello fue premiado por esta plataforma, por Hazte Oír, como alguien que defiende la libertad frente a los totalitarismos del gobierno. Algunas de las mentiras que lanzó en redes tuvieron consecuencias en la vida real, para gente totalmente inocente. Por ejemplo, en febrero publicó la foto, el nombre y el apellido de un chico diciendo que se trataba de un supuesto asesino de guardias civiles en el sur de España. Todo era mentira y la persona a la que acusó pues terminó acosada en redes durante días. Y nada de ello le ha restado credibilidad entre su público, todo lo contrario, se ha forjado una comunidad de seguidores muy potente, dato sobre el que deberíamos reflexionar, más de 500.000 de suscriptores en Telegram, que a diferencia de otras redes sociales tiene una política de moderación muy laxa, con lo cual da acogida a todo tipo de intoxicadores, casi 1 millón de seguidores en Instagram y una cuenta de Twitter suspendida hace 2 años por amenazar y señalar a periodistas con imágenes e información sobre su domicilio y sus familiares. ¿Cómo un tipo así puede conseguir 800.000 votos, Ina? El pilar de su discurso es el racismo. Durante su campaña prometió ir a Tenerife acompañado de exmilitares para explicar a la población cómo defenderse ante una invasión marroquí. También se ha granjeado una parte de apoyos entre antifeministas acérrimos, esos cuarentones amigos de Sánchez que se sienten molestos con que las mujeres tengamos más derechos, y también jóvenes que se sienten amenazados, no por la precariedad o por la opresión, sino precisamente por el feminismo. A lo largo de años, al partido de extrema derecha Vox le ha venido de maravilla un agitador que les hacía el juego hasta que él se dio cuenta de que les podía arrebatar una base importante de votantes, radicalizando todavía más sus mensajes y recibir así su paguita sin necesidad de hacerlo a través de otros partidos como venía haciendo hasta el momento. Así fue como rompió con Vox por considerarlos débiles y por formar parte de la casta, como diría Milei. En fin, que para él son la ultraderechita cobarde. De hecho, mucho en su discurso coincide con lo que va predicando el presidente argentino, la necesidad de destruir el Estado. Por ejemplo, fíjense en esto. La historia de la humanidad y también la historia española nos ha enseñado que esas instituciones centenarias o milenarias que se creían irrerrumbables, que se creían eternas, de la noche a la mañana caen y se derriban. Y ese momento cada día está más cerca. Y mi objetivo para meterme en política es que esas instituciones caigan. Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. En fin, estos discursos son los que calan, parece ser, ¿no? Pero, o al menos en una gran parte de la sociedad. Pero si Milei efectivamente es un topo dentro del Estado que está destruyendo los cimientos de la República Argentina, Alvise Pérez no llega ni a esto. No sirve ni para topo dentro del Parlamento Europeo. Para lo que sí sirve su escaño es para eludir su responsabilidad en los casos penales que penden sobre él al obtener la inmunidad parlamentaria. Así lo reconocía él mismo públicamente. Porque sus bulos ya le han costado varias condenas judiciales pendientes ahora de recurso o de la repetición del juicio. Así que el escaño en Bruselas, pues le ayuda a conseguir aforamiento del Parlamento ante el Tribunal Supremo y dilatar el juicio en al menos 2 causas penales más que tiene pendientes. Pero como está curtido en intoxicación mediática, va adoptando los elementos del discurso que funcionaron al otro lado del charco, los de Milei a la orden del día. Pero no solo esos. Miren, por ejemplo, ¿cuál decía que sería su primera medida si conseguía un escaño? He visto yo unos terrenitos al este de Madrid, muy cookies, muy bonitos, en donde voy a construir una cárcel para 40.000 personas. Bukele se queda blando. ¿Sabes qué voy a hacer con esa cárcel? Entre otras cosas, meter en prisión a Pedro Sánchez Castejón. Y vendrá la ONU, amigo mío,
Vendrán las organizaciones de derechos humanos a decirme que lo que estoy haciendo es una barbaridad. Y yo les diré que lo único que estoy haciendo es aplicar el Código Penal español, porque yo no soy un tirano, yo sí creo en la democracia y sí creo en los derechos humanos de todos, pero primero los derechos fundamentales y humanos de los trabajadores honrados, de los españoles honrados, no de los criminales, pederastas, asesinos y violadores. Esto, como recordaba Julián Macías, es una inspiración tanto en las políticas de Bukele, que están siendo acogidas con entusiasmo incluso en los sectores progresistas de América Latina y que Alvise ha calificado como blandas, como también en el punitivismo de la actual ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que hizo de la denominada doctrina Chocobar su marca personal y de la que ya hemos hablado varias veces en este programa. Y esto es lo que prometía Patricia Bullrich en la campaña presidencial antes de sumarse al equipo de Milei. Escuchen, casi palabra por palabra un calco. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Pues nada, ya tenemos a nuestro propio Frankenstein entre Nayib Bukele y Patricia Bullrich, que buscará unos terrenitos muy cookies para construir una cárcel para meternos a todos. Alvise es un personaje que, al igual que Milei o al igual que Bolsonaro o al igual que Trump, da mucho juego para ser ridiculizado. Pero llevamos ya unos cuantos años riéndonos de esos elementos profundamente antidemocráticos que van forjando su comunidad a base de odio, mentiras y un manejo muy hábil de las redes sociales. Y siempre bien financiados, por cierto. Primero convirtieron el odio y la mentira en un modelo de negocio. Las excentricidades, los sensacionalismos y los bulos que destruyen reputaciones, dan views y mucho dinero. Ese caldo de cultivo dio lugar a una suerte de startup ideológica, como las definió Esteban de Gori en la revista Anfibia. Coges a un supuesto outsider convertido en rockstar en redes, detectas un bien que puedes transformar en la madre de todo malestar y lo capitalizas. En el caso de Milei funcionó con la inflación y la crisis económica, en el caso de Bukele con las maras y la inseguridad, y en el de Alvise con la inmigración, el feminismo radical y el mensaje anti todo. El resto es el apoyo de medios o plataformas afines y cuentas falsas. Esa es la batalla cultural de la que no para de hablar Milei y que una vez más ha dado sus frutos electorales, en este caso en Europa. Gracias, compañera. Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. Raúl Sánchez Cedillo. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Raúl, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a cambiar un poco de tema. Te quería pedir un análisis de esos 800.000 votos, más de 800.000 en realidad, 3 actas de diputados, esa irrupción de una figura como Alvise Pérez. ¿A qué se la tenemos que atribuir? ¿Quién es esta base de votantes? ¿Qué deberían hacer espacios? Ni siquiera ya hablo de la izquierda, sino pues espacios democráticos para de alguna forma recuperar esos sectores que deciden darle su voto a un elemento pues profundamente racista, misógino y mentiroso, ¿no? Primero de todo. Bueno, lo primero que hay que decir, y se ha dicho, pero hay que repetirlo, o sea, Alvise es un producto de régimen. Alvise es un producto de A3 Media, es un producto derivadamente también de la
tolerabilidad que tuvo el Partido Socialista cuando acosaban la casa de Pablo Irene, la tolerancia que tuvieron esos medios con todas las manifestaciones de Vox y negacionistas durante la pandemia, contra antivacunas, etcétera, etcétera. Mucha complicidad del Ministerio del Interior, de grupos policiales, que por cierto muchos han cambiado su voto de Vox a esta gente. ¿Por qué? Pues porque es un fascismo mucho más flexible, es un fascismo molecular y sobre todo es un fascismo internacionalista, paradójicamente. Es decir, tú lo acabas de explicar, Ina y también Manu, es decir, hay una ósmosis, hay una relación clarísima entre todas las formas de extrema derecha que llamamos alt-right, desde elementos del trumpismo, de Bolsonaro, de Milei, ese sello Bannon, ¿no? Que es una especie de fascismo, vamos a llamarlo molecular, porque no son bloques narrativos históricos, ¿no? La raza contra los judíos, contra los africanos, la civilización, sino que ensambla todo tipo de delirios fascistas, todo tipo de delirios de persecución sádica del diferente, del subalterno, ¿no? Y puede ser desde el QAnon a las vacunas, a, yo qué sé, a los marcianos, todo tipo de delirios, ¿no? Y luego el elemento de venganza sádica, ¿no? El elemento incel, es decir, hay ese sector joven, ¿no? Que puede estar siguiendo a Yados, haciendo burpees y luego votando al vice, ¿no? Es algo preocupante, pero se ha permitido. Hemos visto, ¿no? En el tablero se hablaba del tuit que ha puesto Elon Musk, el jefe de Twitter, de X, ¿no? Es decir, yo no veo en qué no es aceptable o de extrema derecha el programa de Alternativa por Alemania. Debe ser que no lo he leído bien, eso era irónico, obviamente. Quiero decir, las plataformas de redes sociales son fascistas ya, supremacistas, tolerantes o aliadas del fascismo prácticamente, salvo en China, salvo TikTok. Y eso lo explica bastante, ¿no? Es cierto que Albizu usa Telegram, etcétera, etcétera. Yo creo que precisamente la falta de pericia, el hecho mismo de que Vox pues, venga del PP y sea una derecha completamente orgánica, completamente adocenada, completamente pues, de señoritos que no trabajan, ha hecho que estos elementos pues, mucho más terribles, ¿no? Verdaderos psicópatas, porque Albizu es una especie de, en fin, de American Psycho, pero en pijo andaluz, que es lo que es, ¿no? Pero una falta de empatía total, un narcisismo inmoderado y unas ganas de venganza y de hacer daño y de ser muy poderoso. No sabemos cómo terminar su aventura, pero ojo, ahora tiene inmunidad parlamentaria, va a atacar a Vox porque se han peleado y es complejo que vuelvan a unirse y por lo tanto, de hecho, pues de facto hay tres derechas. Puede construir una plataforma municipal para las generales también Albizu, pues no lo descartemos, porque precisamente si lo queremos ver de una cierta manera, es un Podemos monstruoso, es un Podemos, pasado por Chernobyl, ¿no? Es decir, usa una plataforma de Telegram, usa las redes sociales, moviliza a partir de la emotividad y eventualmente se mueve para estar en todas las... Recordemos su papel, ¿no? Que ahora retrospectivamente se puede leer de otra manera, cuando en las movilizaciones de agricultores apareció como la víctima, filmando cómo le pegaba la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí le ganó la partida a Vox. Es decir, es una presencia de esa corriente internacional que es insurreccionalista, que es minarquista, que es nazi directamente, porque claramente busca el exterminio de buena parte de la población mundial. Y bueno, pues yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo combatirlo? Pues obviamente sabemos cómo se combate el fascismo, pero específicamente denunciando a quien le da legitimidad, es decir, a buena parte de los media del IBEX, incluida la televisión pública, pero luego volviendo a retomar algo que explica el 15M, que explica Podemos, que es esa capacidad de construir hegemonía en las redes sociales.
pese, y hay que tener en cuenta la nueva situación, a que están fascistizadas por sus propietarios. Pero eso es fundamental, reconectar con la emoción, el afecto, el lenguaje, sobre todo de las personas jóvenes, no digo de esos incels, porque ahí, pues, bueno, sí que hay que, pero sobre todo de quien no le gusta el vise, ¿no? De mujeres, de racializados, de trans, etcétera, de grupos subalternos que necesitan esa capacidad de expresión tecnopolítica para contrastar ese tipo de afectos, ¿no? Sancho Cedillo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Seguiremos hablando por aquí, por Canal Red. Abrazo grande. Gracias a vosotras. Chao.